Hermanos también de nuestra congregación, gracias por el recibimiento, gracias por ese rico cafecito, ese pan con chicharrón. Gracias, hermanos, a todos los que han colaborado. Lo recibimos con mucho cariño, con mucho afecto. Hoy día es un día especial. Bueno, se celebra en muchos lugares y de manera especial en el Perú, el Día del Padre. Y en nuestra mesa estuvimos conversando, como seguro la mayoría en su mesa están conversando, de que ser padre es un poquito más fácil que ser mamá, porque nosotros no hemos tenido que sufrir los dolores de parto, ¿no es así? Nosotros hemos colaborado, pero las madres han pasado por una experiencia que realmente es una bendición. Y el mayor regalo que Dios nos ha podido dar, luego de encontrarnos con Él, luego de encontrar a nuestra pareja, es poder convertirnos en papá como lo es Él. Y creo yo que hay algo importante que debemos tener presente en esta mañana, y es por eso que hoy día el tema tiene que ver con la paternidad de Dios. Voy a leer algunos textos bíblicos al principio, luego poder definir un pensamiento acerca del significado de lo que es bendición. Luego voy a hacer un recuento de algunos hombres muy importantes, que cómo se comportaron como padres, y luego al final aterrizar en aquello que todos un día vamos a experimentar. En primer lugar, el texto de esta mañana dice, y Esaú, si lo ven, ¿no? Respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Cuando un papá o un hijo entiende el poder de la bendición, va a poder ver un panorama de futuro diferente al que ha estado viendo. Un tanto se ha devaluado, se ha deformado el término bendición, porque ahora lo usamos como un hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Y en la mayoría de nuestras despedidas colocamos Dios te bendiga. Escribimos un mensaje a alguien y al final va como una firma Dios te bendiga. Sin embargo, cuando nosotros vemos el contexto del significado de lo que es la bendición, en un contexto hebreo, en un contexto judío, vamos a poder entender que el hecho de que uno diga a alguien Dios te bendiga es más trascendente de lo que son las simples palabras Dios te bendiga. Y creo que en esta mañana quisiera dirigirme a los papás y a los hijos para que juntos podamos entender esta verdad y de esa manera la podamos practicar. Ya que como padres creo que ha sido una alegría el poder tener a nuestros hijos, pero a veces de nuestras bocas no necesariamente salen palabras de bendición. Y quizá nuestros hijos también, que nos aman, que nos quieren, a veces de sus labios no necesariamente salen palabras de bendición. Y bendición no es solamente decir Dios te bendiga, sino va más allá. Por eso Dios, cuando se muestra como Padre, establece un principio a los sacerdotes. En número 6 le dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeceréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El principio de bendición está ligado al corazón de Dios. Es decir, bendición es más que hablar bien. Cuando uno comienza a examinar el término bendición, uno tiene que ir al contexto hebreo, porque muchas veces nosotros como latinos, nosotros como personas de habla hispana, entendemos las palabras en función a la definición que tenemos en nuestra mente. Sin embargo, cuando uno va a la Escritura, uno se va a dar cuenta que esa palabra que uno lo tiene como definición, lo que ha aprendido o ha escuchado, va más allá del significado.
El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, y el idioma hebreo es una lengua muy rica en cuanto al significado. Dice las palabras de una manera concreta y no necesariamente tiene la definición que en nuestra mente está. Por esa razón, cuando nosotros vemos este pasaje de Números, vamos a ver que el énfasis dentro de este contexto está: Jehová te bendiga y te guarde. Es decir, la bendición de Dios va acompañada del cuidado de Dios, de la protección de Dios. Un hombre, una mujer, un joven bendecido, una señorita bendecida, es aquella que tiene la protección de Dios. Y la protección de Dios va más allá de que los ángeles acampen a nuestro alrededor, porque la protección de Dios también nos acompaña en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Y de seguro que algunos papás hemos pasado por diferentes circunstancias de dolor. Y antes que les duele el cuello, voy a pedir que los varones giren sus sillas, dejen de mirar su chicharrón, porque si no se van a quedar, hermano, van a llegar a su casa algunos un tanto que les duele el cuello, por favor. Ahora sí. Muy bien, ahora ya están más tranquilos. Pues ya veía algunos, hermanos, que ya me hacía recordar esas películas antiguas de esa chica, ¿no es cierto? Jehová te bendiga y te guarde. Cuando uno entiende el principio de la bendición, va a alinear su vida en función a aquella verdad que Dios establece para los sacerdotes en el pueblo de Israel. Esta bendición o este mandato Dios le da a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de decir al pueblo y de guiar al pueblo acerca de la voluntad de Dios. De modo de que una de las cosas que Dios establece primero a estos hombres que iban a estar cerca de Él es que aprendan a bendecir. Y la bendición va más allá de lo que nosotros podamos mirar. Miren, la palabra bendecir es un término que en el hebreo significa barak. Barak. Y la definición tiene que ver con el término arrodillarse. Es decir, cuando en el Antiguo Testamento se utiliza el término barak, tiene la idea de postrarse. Es decir, el hombre bendice a Dios cuando se inclina, cuando le reconoce, cuando le adora. Dios bendice al hombre cuando Él se inclina a hacernos un favor. Entonces, el contexto de bendición en el Antiguo Testamento tiene que ver con la idea de arrodillarse. Es interesante, un comentarista dice: los padres durante el parto recibían sus hijos en cunclillas delante de su esposa, mientras que ella era sostenida en sus brazos por dos ayudantes. Es decir, en el contexto antiguo, en los hebreos, la palabra bendecir tenía la idea de un papá que estaba apoyando el parto de su esposa y él se arrodillaba para poder recibir a su hijo. Ese término arrodillar viene la idea barak. Por eso es que nosotros decimos bendecir. Bendecir no tiene nada que ver con arrodillarse. Pero la idea original de la palabra bendecir tiene que ver con inclinarse. Es decir, el papá se arrodillaba mientras que dos personas sostenían a la mamá y el bebé nacía y el papá lo recibía en sus brazos. Esa es la idea, el pensamiento que tenía el Antiguo Testamento en cuanto a lo que es la palabra bendecir. Por eso en Génesis capítulo 50, 23 dice: y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Es decir, el pensamiento de recibir a mi hijo durante el parto, porque en el Antiguo Testamento los hebreos, los papás, tenían la costumbre de estar en el parto y de recibir a sus hijos. Bueno, hoy en día algunos han tenido la oportunidad de ver nacer a sus hijos. No sé si el doctor les permitió recibir, no lo sé, pero a algunos no, ¿no es cierto? Algunos no hemos tenido la oportunidad y es más, nos dejaron afuera, no nos dejaron entrar. Pero la idea de bendecir tiene que ver con esto. Es más, cuando Job está recibiendo esa tremenda plaga en su cuerpo físico, él llega un momento a expresar su nacimiento y lo dice de esta manera: ¿por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que me amase? Job está diciendo, ¿por qué nací? Era tanto sufrimiento que él dice, ¿por qué mi papá tuvo que recibirme en sus rodillas? Es decir, ¿por qué me dieron la bendición de la vida?
Entonces, cuando uno empieza a indagar acerca de la bendición y cómo es que Dios quiere que nosotros bendigamos, la idea original, podríamos decir, es ese pensamiento de que un papá bendice a su hijo cuando lo recibe. ¿Qué palabras diría un papá cuando recibe a su hijo en el acto del nacimiento? ¿Qué creen que diría? Oye, chico malcriado, oye, mocoso, oye, haragán. ¿Qué le diría el papá? Le saldrían palabras agradables, palabras gratas. Entonces, el concepto, la idea de bendecir, tenía que ver con ese momento en que el papá recibía a su hijo y cuando lo cargaba, mi hijito, mi papito, ¿qué? ¿Tú te acuerdas, hermano, qué palabras decías a tu hijo, a tu hija? Quizá algunos lo están repitiendo ahora, cuando era bebito, ¿te acuerdas? Algunos en quechua, algunos en alemán, ¿no es cierto? Pero no te salían palabras trágicas o duras. Un comentarista dice que bendecir literalmente significa hablar bien, pero más que eso son las palabras llenas de amor y de alegría que dice el padre al recibir su hijo por primera vez en brazos. Entonces, cuando en muchos de los casos nuestros hijos eran pequeños y nosotros llegamos y venían corriendo a abrazarnos, y nosotros nos arrodillamos para estar a su nivel, a su altura, y les abrazamos, no le decíamos palabras ásperas, le decíamos palabras que salían del corazón y palabras buenas. Entonces, la idea de bendecir tiene que ver con inclinar nuestro corazón y decidir, a pesar de quizá las decisiones equivocadas que tome, nosotros digamos palabras de bien. Bendecir nace en la idea de recibir a tu hijo en brazos. No es Dios te bendiga, no es un saludo cualquiera. Y aquí tengo dos interrogantes. ¿Qué les cantabas a tus hijos pequeños cuando los tenías en el regazo? O quizá de manera personal, ¿qué les cantas a tus hijos cuando le tienes en tu regazo? En la época del abuelo era arru, ru, ru, me. ¿Se acuerdan? Los viejitos. Qué viejito, pastor, yo todavía le canto eso, ¿no? ¿Qué le cantabas? Yo recuerdo que cada una de mis hijos, de mis hijas y de mi hijo, nosotros le cantábamos una canción diferente con Mariel. Cuando eran bebitos teníamos una canción para cada uno. Cuando le cambiamos el pañal, le agarramos la barriguita. No sé, yo recuerdo, antes teníamos nuestros servicios acá. Y mi hijita, la mayor, había decidido que le cambie el pañal. Entonces se siente, pues los papás ya sabemos que se siente que ya contribuyó a que el basurero pueda tener trabajo. Entonces yo agarro la banca, coloco y le empiezo a cambiar el pañal y viene el hermano y dice, pastor, ¿qué? ¿Usted cambia pañal? Así con ese interés, ¿usted cambia pañal? Y yo lo miro y digo, claro, pues, ¿no? Claro, es normal. Claro, no voy a acusar a aquellos papás que no cambian pañal, pero cada uno tiene su forma de pensar, era lo más normal, lo más común. Pero cuando un niño estaba bebé, y quizá algunos papás ya ni recordamos eso, uno le cantaba algo agradable, algo que era grato. De modo de que cuando la Biblia habla de bendecir, habla de que tú te acerques con ese corazón tierno para poder demostrarle tu amor y tu cariño. Bendecir va más allá de simplemente decir, hijo, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. Y esa es una costumbre que tenemos, ¿no? Ya se van nuestros hijos, muy bien, Dios te bendiga. Quizás bendecir va más allá de cada noche en nuestro cuarto o en la puerta de sus cuartos o al lado de su cama, o quizás si no están viviendo con nosotros, oremos a Dios y digamos, Señor, bendice a mi hija, bendice a mi hijo. Pero esa bendición va acompañada de ese sentimiento de cariño que uno experimentaba cuando eran pequeños. Definitivamente cuando nuestros hijos crecen, ya la situación es diferente porque ellos crecen. Y ya no vas a ir al colegio a darle besitos en la cara porque los amigos lo van a fastidiar quizá. Pero si hay libertad hay que hacerlo. Cada quien se mueve en función a la forma en que ha sido criado. Jehová te bendiga. Pero también la Biblia habla del otro término. Perdón, acá hay una frase que dice, bendecir es recibir al otro como un padre recibe a su hijo por primera vez en la vida. Yo creo que la mayoría de ustedes recuerda cuando en Lucas capítulo 15 el hijo pródigo sale de su casa, ¿no es cierto? Y hace su vida
totalmente contraria a lo que el padre hubiera deseado. Y es interesante que él regrese. Hemos tenido un tema, ya se ha predicado acá sobre el hijo pródigo, y hay una parte que de Lucas capítulo 15, 20 que dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El término bendecir acá, tiene la idea, la parte donde en la última frase dice, y se echó sobre su cuello. Es decir, ese papá anciano o quizá mayor, viendo que su hijo había hecho todo lo contrario que él esperaba, no le esperaba con el látigo, no le esperaba con la amargura del corazón, no le esperaba con el resentimiento de que el hijo o la hija hizo algo que él no quería hacer. Ese papá lo esperó con bendición. ¿Y cómo lo esperó con bendición? Cuando el hijo vino, se acercó y lo abrazó. Muchos de nosotros no recordamos los abrazos de nuestros padres. El ejemplo del teatro que hicieron al principio es un ejemplo muy real. Hay muchos padres que han decidido vivir su vida para su autofelicidad y han dejado de lado la paternidad. Aproximadamente el 50% de cada salón, quizá estoy exagerando, en los colegios, los alumnos experimentan la ausencia del padre. Yo conversaba con mis hijos en cuanto a sus salones para más o menos sacar un cálculo y casi la mitad decía que su papá no estaba con su mamá, se habían separado. Un profesor de acá de nuestra iglesia también preguntándole, él me dice, el Día del Padre es un día donde los niños lloran más. Igual me dijo, sí, hay un 50% de niños en el colegio que no tienen a sus padres presentes. Entonces llega el Día del Padre y hay un nudo en la garganta. Llega el Día del Padre y como el papá se cree joven y tiene 2, 3 familias, y cree que porque tiene un buen negocio es suficiente con darle una buena zapatilla, una buena ropa, se ausenta. Pero cuando la Biblia habla de bendecir, y muchos de estos padres se conforman con bendecir, hablar bien, pero no en el sentido estricto de que el niño necesita afecto, necesita abrazo, necesita que le des todo tu corazón. Se olvidan también de que esta bendición es enseñada por Dios, y parafraseada esta bendición es, diría así, que Dios te reciba en su regazo, te abrace fuerte contra su pecho, que Dios te mire a los ojos con ternura y te tenga compasión, que Dios esté atento a todo lo que te pasa y te haga sentir completamente seguro y en paz. Esto es una paráfrasis de un autor que habla acerca de la paternidad. Es decir, ser padre es más que dar cosas a nuestro hijo. Ser padre es aprender, aún en la edad que tenga, a tratar de estar junto a él, a tratar de abrazarle, a tratar de comunicarle afecto. Cuando vemos en Génesis, capítulo 1, 22, una de las primeras cosas que Dios hace después de la creación es esto, miren. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Una vez que Dios creó los animales del campo, las aves, los peces, dice que los bendijo. Y la bendición vino acompañada de multiplicación. En el versículo 28, gracias hermana, a tiempo ha llegado, hermano. Solo que esto es peligroso un ratito, hermano. El 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Dios crea a los animales, a los peces, a las aves y le dice bendición. Dios crea al hombre y le comunica bendición. Cuando Dios termina de trabajar, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es interesante cómo la Biblia enfoca en Génesis capítulo 1, Dios ya está bendiciendo.
hay una triple bendición de parte de Dios a lo creado. De modo que la bendición tiene que ver con el hecho de guardar, con el hecho de multiplicar. En otras palabras, su bendición hace que la creación sea fructífera. Ausencia de bendición, ausencia de crecimiento. Muchos padres no han comunicado el afecto a sus hijos, el hijo no crece de manera emotiva. La niña no crece con el cariño de papá, por eso viene un pelangocho y se la lleva. Por no decir, hermano, un pandillero. Uno dice, pero no se da cuenta, ¿es ciega? No, la ausencia del cariño de papá, vino este susodicho y le dijo cosas que no había escuchado en casa y se la cree. La embaraza y la deja. Y la mamá que le aconseja, el papá que le aconseja, pero sigue ese rumbo y se da cuenta que los errores en la vida se pagan toda la vida. ¿Sí o no? Toda la vida. Y le sucede lo que le sucedió a un juez, a un rey de Israel. De muy joven llega a ser rey y él pide consejos a los sabios para saber qué hacer, y los sabios le dan consejos y él escucha el consejo y luego va a los amigos, a sus contemporáneos, y le dice qué es lo que debo hacer. Y sus amigos le dicen todo lo contrario que el rey les ha dicho. No, ponle más carga al pueblo, hazles trabajar más, van a pensar que eres débil. Y él le hace caso y se crea una revuelta. Muchos jóvenes, muchas señoritas, cierran sus oídos a los consejos sabios de aquellos que ya tienen las marcas de las heridas por los errores que han cometido en el diario transcurrir. Y van donde sus amigos, sus amigas, y les preguntan, y ellas les aconsejan mal y siguen el consejo. Es interesante cómo en la iglesia a veces nos damos cuenta que los carnales se juntan y se aconsejan, y te das cuenta que todos los que andan desordenadamente están juntos, como que hay un imán que les atrae, y se alejan de aquellos que están en comunión con Dios como que si fueran un bicho raro. La bendición hace que la bendición hace que la creación sea fructífera. La palabra guardar tiene que ver con el hecho de cercar. O sea, Jehová te bendiga y te guarde. El término guardar que acompaña la bendición, la palabra cercar es colocar un cerco de espinas alrededor. Ustedes han visto esas casas que siembran una planta que es llena de espinas, no sé cómo se llama esa planta. ¿Cómo se llama aquí esa planta que es espina? No sé cómo se llama, espiné, no sé hermano, pero ha visto, ¿no? Como cerco colocan, entonces no, guarango, gracias. Miren, la palabra llamar, que es guardar, viene de la idea de cerco, protección. En Génesis, cuando Adán peca, dice, echó pues fuera al hombre y le puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El término guardar acá es el término llamar. Es decir, Dios cuidó, colocó un ángel protector para que el hombre no pueda entrar. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Job dice en 1:10, el diablo está hablando con Dios y le dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, hay algo en la bendición de Dios que provoca un cerco alrededor tuyo, que quizá no se vea, que quizá no lo vea, que quizá tú ni te das cuenta de que te salvas de algo, pero ahí está el cerco. Por eso, Jacob llega un momento a decir, e hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré de él. Miren cómo Jacob dice, Dios, si tú me guardares, yo voy a ser un hombre tuyo. Y él lanza ese término guardar, ese término que me cubre. Miren este reloj y este soldado. Era un conflicto bélico y el soldado estaba en una trinchera. Las balas atravesaban por encima de las cabezas de todos y de pronto un soldado escucha el grito de un compañero que ha sido herido. Y todos dicen, vamos a salvarlo. Y todos le dicen, no vayas porque te van a matar, no vayas porque te van a matar. Y él miraba su reloj. Y las balas seguían circulando en ambos lados. Y el grito del compañero, de su amigo,
que estaba tendido en el campo, él decía, ay, quiero ayudarlo. Pero le decían, no te muevas, quédate acá. Y él miraba su reloj, Y le decían, pero ¿por qué miras tu reloj? ¿Qué te sucede? Y él seguía esperando, miraba su reloj. Y estaba ahí esperando, miraba su reloj. Y cuando terminó de ver su reloj, salió, fue corriendo donde estaba su amigo. Las balas pasaron por su lado, lo agarra a su amigo, lo levanta y lo trae y lo mete en la trinchera, lo salva. Y le preguntan, ¿por qué has estado mirando tu reloj? Y él dice, porque yo sabía que a esta hora mi papá estaba orando por mí. Y él sabía que cuando su papá estaba orando por él, era el momento en que la protección de Dios iba a estar sobre él. Miren la confianza de este muchacho. ¿Tú oras por tus hijos? Por eso, cuando vemos a Esaú, la última frase dice, ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. La bendición es más que trabajar y no tener tiempo para pasar con tu hijo. Trabajar es correcto, pero tu hijo crece con ausencia de padre. Y nosotros creemos que estamos haciendo bien porque nuestro papá lo hizo. Y nuestros compañeros, nuestros consejeros en el trabajo nos dicen, no, el hombre está hecho para trabajar. Mentira. Tú eres padre. Tú eres padre. Tú eres padre. Y tienes que bendecir a tu hijo también con tu presencia. Suena duro, pero acá quizás nuestros hijos están gritando, bendíceme Padre, bendíceme Padre. Como aquel velorio donde un líder de una iglesia había fallecido y toda la gente estaba alrededor reconociendo lo que él había hecho. Y todos tenían un momento para hablar y decía, sí, ese líder cuando yo estuve en este problema fue y me buscó, me llamó. Cuando yo estaba en esta situación fue y empezaban todos a hablar, sí, yo recuerdo era un feriado y él llegó a mi casa. Sí, yo recuerdo que era un domingo, se acercó y me dijo. Y todos hablaban, toda la iglesia hablaba de ese líder, de lo que había hecho. Y cuando le tocó hablar a uno de los hijos de este líder que había fallecido, dijo, ahora entiendo dónde estaba mi papá cuando yo lo necesitaba. Estaba tan ocupado en las cosas de Dios que no se ocupaba de mí, porque a veces sucede eso también. A veces sucede eso también. En conclusión, hermano, Pablo dice que ya somos bendecidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya somos bendecidos. Es decir, si yo en este momento, alguien viene y me dice, préstame 1000 soles, le digo, no hay. Préstame un sol, acá justo tengo un sol, toma. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Tú no puedes dar cariño si no tienes cariño. Tú no puedes dar sanidad emocional si no has sanado emocionalmente. Pero Dios ya nos ha bendecido. O sea, podemos dar bendición. Si eres creyente, si eres hijo de Dios. Puedes dar, estás en la capacidad de bendición. Pero ten cuidado de no valorar lo que has recibido. Esaú cambió su bendición por un plato de lenteja. No le dio el valor a aquello que recibió. ¿Qué dijo? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Cuántos de nuestros hijos estarán clamando por bendición? Y no por zapatilla, no por una buena universidad, no por un... Y muchas veces nuestros hijos le echan la culpa a Dios y no quieren venir a la iglesia porque creen que la iglesia les aleja a ellos de su relación con Dios. Quizá hay que corregir nuestro caminar. ¿Cuántos conocen a este personaje? El Chavo. La foto de arriba es cuando él se casó con su primera esposa y la foto de abajo es con doña Florinda. Voy a presentar a 3 personajes, no con el ánimo de hablar mal de ellos, sino con el ánimo de que puedan ver de que los triunfos en la vida no te hacen buen padre. La posición económica que tú puedas lograr no te hace buen padre. Él estuvo con la primera esposa que lo acompañó desde su pobreza hasta que él se hizo muy rico. Y cuando él tenía plata, la cambió por doña Florinda. Un relator dice,
en ese momento, él aún estaba casado con Graciela, la mujer que lo apoyó desde que no tenía nada y que solo le pidió una cosa a cambio, que no le rompiera el corazón. Aún así la dejó junto a sus 6 hijos, por Florinda, quien además era 20 años menor que él. A veces uno no entiende a los padres que dejan a sus hijos y se meten con mujeres a criar hijos que no son de ellos. Yo escuchaba a un joven que tenía una polémica con una señorita. Y él le decía, yo nunca me voy a casar con una mujer que tenga hijos. Y él decía, pero ¿por qué? Si tú puedes darle el mismo cariño, el mismo amor, el mismo afecto. Él decía, no, un joven. Porque un día yo voy a querer corregir a ese niño y tú me vas a decir, no lo corrijas, es mi hijo. Un día yo voy a querer darle disciplina a ese niño y tú me vas a decir, no le digas nada porque no es tu hijo. Así que voy a vivir frustrado. Así que yo he decidido nunca casarme con alguien que tenga hijos. Señoritas y jóvenes, si escuchan, vas a tener que compartir las navidades. El hombre va a tener que compartir el sueldo con tus hijos y con los hijos de ellos. Y si le hace juicio por alimentos, se complica más la situación. El día de la madre y el día del padre vas a tener que pasar de allá para acá y de acá para allá. Pero el Señor Jesús a veces nos sale al encuentro y nos restaura, nos sana. El Señor Jesús sale a nuestro encuentro para que nosotros podamos ser sanados. ¿Quién es este hombre? Pablo Neruda. Como ya la musiquita está avanzada, voy a avanzar rápido, hermanos, ¿ya? Poeta, escritor, diplomático y político del Partido Comunista de Chile, el 10 de diciembre del 71 recibió el Premio Nobel de Literatura. Su hija Malva nació hidrocefálica. Él no quiso saber nada de ella. Ella muere en Holanda un 8 de octubre. Y miren lo que él decía, el tremendo hombre que quizá el siglo XX lo revolucionó con la literatura. Decía de su hijo, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. Ese hombre que ha escrito hermosas líneas era un desastre como padre. ¿Tenía bendición en sus labios? No lo tenía. Termino con Chechitar. No sé quiénes están estudiando en la Universidad de César Vallejo, pero lo siento por ti, hermano. No tiene nada que ver tu universidad con eso, por si acaso, no tiene nada que ver. Él, su pareja era Georgette, y él como revolucionario, él como un hombre que tenía sus propias creencias. Miren lo que decía. Algunos dicen que le hizo abortar 5 o 6 veces, pero dice que él decía que un revolucionario consciente no debería tener hijos porque estos se expondrían al sufrimiento. Es decir, él decía, como él había crecido en la pobreza, él decía, no quiero que mis hijos sufran, e interrumpía el embarazo en 6 oportunidades. Algunos dicen que era su esposa, Georgette, que es la que se provocó el aborto, pero lo hizo con aprobación de él. Y definitivamente en un tiempo donde todo se hacía a escondida. Por esa razón, García Márquez decía, todos tenemos 3 vidas. La pública, la privada y la secreta. A Gerald Martín, su biógrafo. Su biógrafo empezó a escribir la vida de Márquez y él le preguntaba por qué este era un bandido y él le decía, eso no te voy a contestar, eso no te voy a contestar, eso no te voy a contestar. Entonces ahí le dice, mira, todos tenemos tres vidas, ¿ya? La pública, que todos conocen, la privada, que es para mí y familia, y la secreta, que nadie lo va a saber. Miren estos hombres tan inteligentes, tan leídos. Como padre podríamos quizá utilizar adjetivos descalificativos, no adjetivos calificativos, porque realmente... ¿Pero qué dijo Jesús? Miren lo que dijo Jesús. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Miren el Señor Jesús cómo plantea, hermano, este pensamiento. Que quizá los sabios y entendidos para nuestra sociedad actual
tanto del pasado como el futuro y el presente, no entienden las cosas de Dios. No entienden lo que es el poder de la bendición. Y simplemente lo pasan desentendidos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los varones es más fácil ir a trabajar un domingo, ir a jugar fulbito un domingo, que venir a la iglesia a adorar al Creador, al Dios de dioses y Rey de reyes. Es más fácil, decimos, no, es que yo tengo derecho a recrearme. Es que hay que trabajar, si no, no me pagan. Y te ausentas de la bendición de Dios. Ayer estuve en el cementerio y me puse a revisar, y acá hay 3 tumbas de 3 papás. En la primera dice: querido papito, es difícil describir en unas líneas lo que siento, porque ya no estás en cuerpo, pero hoy tu esposa está con nosotros, conmigo, te siento en mi corazón, vives en él, y así será eternamente. No quiero llorarte porque te amo, porque solamente se fue una parte de ti, la que yo podía tocar. Cerrando los ojos, puedo acariciar tu alma y recordarte cómo eres. Te extraño, papá. El último dice: papito, grande fue el dolor que dejaste con tu partida, pero mucho más grandes serán los recuerdos imborrables de tu presencia que perdura en nuestros corazones. Un día vamos a estar ahí y nos van a escribir, hijos, van a escribir ustedes frases a su papá. Díganselo ahora, díganselo ahora, díganselo ahora. Ahí ya no te va a escuchar. Tu papá haya hecho lo que haya hecho, es tu papá. Es tu papá. Y la bendición del hijo hacia el padre debe ser continua, porque los padres se equivocan, los hijos también. Pero cuando Dios nos enseña acerca de la bendición, nos habla que es ese acto de arrodillarse, ese acto de recibir, y como consecuencia de eso, nos guarda. Y Dios guarde a las nuevas generaciones de nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que quizás se escuchen los consejos de hombres y mujeres que han transcurrido por la vida, que quizás sean anticuados porque tus amigos, entre comillas, amigos, dicen de que eso no está de moda, que eso ya pasó de moda. Una chica, termino con esto, decía: yo no quiero tener enamorado porque no le quiero dedicar ese tiempo que podría dedicar a estudiar. Ese tiempo que quizá podría estar contenta saliendo a comer algo rico con él, no, yo lo voy a hacer estudiando. Y una vez que yo termine mis metas, recién voy a empezar una vida con alguien. Porque cuando tú empiezas el enamoramiento, porque ahora te crees hombre, pero ni limpias tu cuarto, ni lavas tu media. Estoy hablando de niños, jóvenes de otras iglesias. Pero crees que tienes el derecho a tener tu enamorada, tu enamorado, porque ya eres hombrecito, ya eres mujercita. Pierdes el tiempo. Ese tiempo que empleas, estudia. 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 Y luego te vas a dar cuenta que tu capacidad intelectual para decidir no va a estar basada en emociones pasajeras, sino en convicciones de tu meta personal y particular. Dios te ayude. Disculpen, jóvenes, si alguno se pensaba declarar esta semana, ya fuiste, te van a decir no, no lo hagas. No lo hagas. Estudia. Después va a haber tiempo. Es un fastidio que tengas que estudiar esa semana de examen y él te está llamando para invitarte a comer. Dile no. Y si se molesta, vuelve a decir no. Y se molesta, elimínalo. ¿Qué, pastor? ¿Usted también es sicario? No, elimínalo el WhatsApp. Chao. Yo me amo, no te necesito, no dependo de ti. He vivido sin ti muchos años, no dependo de ti. Esa es la bendición que nosotros transmitimos a nuestros hijos, papás. Nosotros transmitimos bendición a nuestros hijos. ¿Y qué les parece si cerramos este tiempo orando por nuestros hijos, papás? ¿Qué les parece? Ahí en su lugar cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y oren al Señor por cada uno de sus hijos. Y tu hijo ahí en tu lugar ora por tu papá, por tu mamá. Porque quizá hoy día van a preparar algo rico y van a pasar bonito. Y pásenla. Los papás nos equivocamos, las mamás nos equivocamos. Los hijos también.
Pero bendición también es saber perdonar. Y ahora, mi hermano, porque seguramente algunos papás no han venido, porque dicen, no, yo si no voy a la iglesia, ¿por qué voy a ir a tomar desayuno? Se perdieron la bendición, porque aún ahí tenemos inmadurez en el corazón. Ora por cada uno de tus hijos y dile, Señor, estoy dispuesto a dejar de ganar dinero para ganar tiempo con mis hijos. Aún no los he perdido, porque aún tengo el poder para bendecir. Y bendecir es acercarte, apoyarle, escucharle y también llamar la atención en los momentos en que se necesita. Pero Dios te ha hecho padre como Él es. Y como Jesús mismo lo dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y lo revelaste a los pequeños, a los niños. Dile al Señor, Señor, dame sabiduría para poder seguir formando a mi hijo, a mi hija en tus caminos. Y que lo que yo pueda hacer tu voluntad. Bendice a tu hijo, hermano. Dile, Señor, bendigo a mi hijo. Dile por nombre. Y si tienes hijos en otras relaciones, también bendícelos porque son tus hijos. Dile, Señor, me voy a hacer responsable. Y tu hija, ora por tu papá, por tu mamá. Quizá algunos digan, hoy día no está mi papá conmigo, pero Dios es tu Padre. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Jehová es tu Padre. Él es el Padre perfecto. Él no te ha rechazado, Él no te ha dejado. Él te dice que te ama y te ama con amor eterno. Padre bueno, te bendecimos y reconocemos, Señor, tu soberanía sobre nuestras vidas. Reconocemos que el poder de la bendición. Reconocemos, Señor, que tú nos guardas y al mismo tiempo cada uno de nosotros como Padre, muchas veces nos equivocamos, Señor, y queremos, Señor, renovar nuestro compromiso para contigo y poder decirte, aquí estoy, Señor. Como dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya somos bendecidos, queremos utilizar esa bendición. Guíanos, Señor, en esta mañana a hacerlo. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y papás, salúdense ahorita y díganle Dios te bendiga, pero ya con la convicción de lo que ya entendemos. Dios le bendiga, hermanos. Gracias.